Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy os traigo un destino que, personalmente, me tiene completamente enamorado, el lago di Garda, el lago más grande de Italia, un lugar donde confluyen historia, villas romanas, pueblos medievales y paisajes que parecen pintados a mano. A lo largo de este viaje recorreremos sus pueblos más emblemáticos, sus miradores más sorprendentes y algunos rincones que pocos visitantes conocen. Descubriremos cómo este lago se convirtió en el refugio favorito de aristócratas, artistas y escritores, y por qué hoy sigue siendo uno de los destinos imperdibles del norte de Italia. Nuestra primera parada es Desenzano del Garda, una de las mayores y más animadas localidades del lago. Si hay un lugar ideal para comenzar un viaje por el Garda, sin duda es este. Conectada por tren con Verona y Milán, y conocida desde la época romana como un próspero puerto comercial, hoy Desenzano combina historia, gastronomía y ambiente mediterráneo. El lungolago de Desenzano del Garda es uno de los paseos más agradables y escénicos de todo el lago. Se extiende a lo largo de la orilla sur como una avenida abierta al viento. Es un lugar perfecto para caminar, correr o simplemente sentarse en un banco y observar el ir y venir de los barcos que conectan Desenzano con otros pueblos del Garda. Desde este paseo se obtienen algunas de las mejores vistas del lago. Un rincón imprescindible para sentir el espíritu del Garda. Esta locomotora GR 625.076, construida entre 1910 y 1922 por Ferrovie dello Stato, está expuesta junto al lago en Desenzano del Garda como pieza histórica. Se colocó allí para homenajear la era del vapor, muy presente en esta zona durante el siglo XX. Hoy funciona como símbolo del pasado ferroviario local y como punto de interés para quienes pasean por el lungolago. El puerto deportivo de Desenzano del Garda es uno de los puntos más animados del pueblo. Situado junto al lungolago, acoge embarcaciones de recreo de todo tipo, desde veleros y lanchas hasta yates de mayor tamaño. Es un lugar ideal para observar la actividad náutica del lago, donde locales y turistas disfrutan del viento, la navegación y los deportes acuáticos. El puerto de buques de Desenzano del Garda conecta con múltiples destinos a lo largo del lago di Garda. Desde aquí parten ferries regulares hacia pueblos como Sirmione, Lacise, Bardolino, Garda, Salo e incluso hasta el extremo norte, Riva del Garda. El monumento La Resistenza Antifascista per la Libertà, de Desenzano del Garda es una obra dedicada a quienes lucharon por la libertad durante la resistencia antifascista italiana. Las fuentes del lungolago de Desenzano añaden un toque elegante al paseo junto al lago. El monumento ai caduti di tutte le guerre de Desenzano del Garda es un memorial dedicado a los ciudadanos que perdieron la vida en los distintos conflictos bélicos. La Spiaggia de Desenzano del Garda es una playa de guijarros con aguas tranquilas y vistas amplias hacia el lago. Es un lugar popular para relajarse, tomar el sol y darse un baño en los días cálidos. El monumento ai valorosi aviatori del reparto Alta Velocità homenajea a los pilotos italianos que participaron en las pruebas de alta velocidad sobre hidroaviones en el lago di Garda. Estas pruebas, realizadas en las primeras décadas del siglo XX, fueron un hito en la aviación experimental. El monumento recuerda su valor, su espíritu pionero y el papel histórico que tuvo Desenzano en el desarrollo de la aviación sobre el agua. El Duomo di Santa Maria Maddalena, situado en el centro histórico de Desenzano del Garda, es una iglesia del siglo XVI con fachada neoclásica y un interior luminoso de estilo barroco. Destaca por sus pinturas de gran valor artístico, en especial obras de Giambattista Tiepolo. Es uno de los principales puntos de interés cultural de la ciudad. La calle Malvezzi, en pleno centro de Desenzano del Garda, es una zona muy transitada con tiendas, cafeterías y pequeños negocios locales. Conecta la Plaza Malvezzi con el Paseo del Lago y funciona como uno de los ejes comerciales más animados del casco histórico. El monumento di San Angela Merisi en Desenzano del Garda honra a la santa nacida en la ciudad. La escultura la representa de pie, con actitud serena, y recuerda su labor como fundadora de la Compañía de Santa Úrsula y su influencia en la educación femenina. Las lanchas Riva son un símbolo del diseño náutico italiano del siglo XX. Famosas por su elegancia y presencia en películas y puertos de lujo.
El Porto Vecchio es el antiguo puerto de Desenzano del Garda, un pequeño muelle histórico que data de la época veneciana. Su característica más reconocible es el elegante pórtico del siglo XVII que bordea el agua, junto a los edificios tradicionales que hoy albergan cafés y restaurantes. Este rincón es uno de los más fotogénicos del centro, punto de partida de la actividad comercial del pueblo durante siglos y lugar donde todavía hoy se respira el ambiente clásico del Garda. La parroquia San Giuseppe Lavoratore en Desenzano del Garda es una iglesia moderna dedicada a San José Obrero. Destaca por su arquitectura contemporánea y su interior funcional. El Castello di Desenzano es una fortaleza medieval situada sobre una colina que domina la ciudad y el lago. Construido entre los siglos X y XI para defender la zona de invasiones, ofrece un mirador excepcional con vistas panorámicas del sur del lago di Garda. Durante siglos tuvo funciones defensivas y también sirvió como refugio para la población local. Hoy conserva murallas y torres, y es un lugar histórico que permite recorrer parte de la historia de la ciudad mientras se disfruta del paisaje. Desenzano del Garda combina historia, cultura y vida junto al lago en un solo lugar. Sus calles peatonales, el Lungolago, el Porto Vecchio y los monumentos históricos como el Castello o el Duomo di Santa Maria Maddalena hacen que pasear por la ciudad sea una experiencia variada y agradable. Entre los consejos prácticos, se recomienda recorrer el centro a pie para disfrutar de sus rincones, visitar el puerto y el Lungolago al atardecer, y probar los productos locales en tiendas, cafeterías y mercados tradicionales. Los paseos en bicicleta por la orilla del lago son otra excelente opción para quienes buscan combinar actividad física y paisajes. Para quienes quieran explorar más allá, las excursiones en barco permiten conocer otros pueblos del lago di Garda sin necesidad de coche, y algunas incluyen visitas guiadas a lugares históricos o rutas gastronómicas. Los visitantes suelen destacar la combinación de historia y ambiente relajado, la limpieza del lago, la accesibilidad del centro y la gran cantidad de actividades culturales y recreativas. Muchos valoran especialmente la tranquilidad de las playas, la belleza de los miradores sobre el lago y la sensación de seguridad al pasear por la ciudad. En general, Desenzano es considerado un destino ideal tanto para un paseo de un día como para estancias más largas, ofreciendo experiencias para todos los gustos y momentos que permiten apreciar la vida local y la historia de la región. Ahora nos vamos de Desenzano del Garda rumbo a Sirmione. El paseo en barco desde Desenzano del Garda hasta Sirmione es una de las experiencias más recomendadas para quienes visitan el lago. Los ferries que realizan esta ruta son modernos, cómodos y seguros, con capacidad para transportar entre 150 y 250 pasajeros, dependiendo del tamaño de la embarcación. El trayecto dura aproximadamente 20 a 30 minutos y ofrece una forma relajada de llegar a Sirmione sin necesidad de coche, permitiendo disfrutar del paisaje desde el agua sin prisas. Durante el viaje se pueden observar vistas espectaculares de la costa sur del lago, villas históricas, pequeños puertos, playas, jardines y zonas naturales que se reflejan en el agua. Es un recorrido ideal para tomar fotografías panorámicas y apreciar cómo cambian los colores del lago según la luz del día y el clima. A lo largo del trayecto, se siente la tranquilidad del lago y se puede percibir la amplitud de sus aguas, algo que no se aprecia igual desde tierra. Los barcos operan con regularidad, especialmente en temporada alta, y son utilizados tanto por turistas como por locales. Además de servir como transporte, algunos ferries ofrecen información turística a bordo, con datos sobre los pueblos que se ven desde el agua, la historia de la región y curiosidades sobre la navegación en el lago di Garda. El paseo permite observar la península de Sirmione antes de llegar, incluyendo sus murallas, el castillo Scaligeri y la famosa villa romana de Catulo, todo desde una perspectiva única. Muchos visitantes coinciden en que viajar en barco añade un valor especial al recorrido, combinando comodidad, paisaje y una sensación de serenidad que caracteriza al lago di Garda. Si bien nosotros decidimos hacer el trayecto en barco, también es posible llegar a Sirmione en coche por carretera. La ruta es corta, bien señalizada y permite combinar flexibilidad y rapidez con la opción de disfrutar del paisaje desde el lago.
Sin embargo, muchos viajeros prefieren el barco porque ofrece una experiencia más pausada y visual, ideal para disfrutar de la belleza del lago, del reflejo de las montañas en el agua y del ambiente tranquilo que se respira a bordo. Para aprovechar al máximo el paseo, se recomienda elegir asientos exteriores, especialmente en la cubierta superior, y llevar cámara o smartphone para capturar las vistas. También es útil consultar los horarios de los ferries, ya que en temporada alta hay más frecuencia y la experiencia puede incluir trayectos panorámicos adicionales hacia otros pueblos cercanos. En definitiva, el viaje en barco desde Desenzano a Sirmione no es solo un traslado, sino una de las mejores maneras de conectar con la esencia del lago di Garda. El monumento a Gaio Valerio Catullo en Sirmione rinde homenaje al famoso poeta romano nacido en esta zona. La escultura y la placa conmemoran su legado literario y su vínculo con la península de Sirmione, donde escribió gran parte de su obra. Es un punto de interés cultural que permite a los visitantes acercarse a la historia y a la figura de uno de los escritores más destacados de la Roma antigua. La Piazza Giosuè Carducci en Sirmione es la plaza principal del centro histórico, un lugar de encuentro rodeado de cafés, restaurantes y tiendas. Desde aquí se puede disfrutar del ambiente del casco antiguo, así como de vistas parciales hacia el lago y la península. Es un punto ideal para pasear, descansar y sentir la vida local mientras se explora Sirmione. El Castello Scaligero di Sirmione es una de las fortificaciones medievales más impresionantes y mejor conservadas del norte de Italia, construido entre los siglos XIII y XIV por la familia Scaligeri de Verona para proteger la península de Sirmione y controlar el acceso al lago di Garda. Su ubicación estratégica sobre la orilla del lago le permitía defender la ciudad y supervisar el paso de barcos, convirtiéndose en un punto clave tanto militar como comercial en la Edad Media. Lo que hace único al castillo es su sistema defensivo, rodeado por un foso lleno de agua, torres almenadas y murallas que se prolongan hasta el agua. Ofrece una imagen que parece surgir directamente del lago. La estructura se mantiene prácticamente intacta y permite recorrer murallas, torres y pasadizos, lo que ofrece a los visitantes una experiencia directa de la arquitectura defensiva medieval. Al acceder al castillo, se puede recorrer el puente levadizo original, que conecta la entrada principal con la plaza interior. Dentro, los patios y salas evocan la vida cotidiana de la época, mientras que las almenas y torres proporcionan vistas panorámicas únicas del lago y de la península. Desde lo alto se puede apreciar Sirmione en su totalidad, el perfil de Desenzano al sur y los viñedos y colinas que rodean el Garda, ofreciendo uno de los paisajes más emblemáticos de toda la región. El castillo también tiene un importante valor histórico y cultural, fue testigo de numerosas batallas y asedios, y su conservación permite entender la importancia de la familia Scaligeri y su influencia en la región. Hoy en día, además de su función como monumento histórico, acoge exposiciones temporales y eventos culturales que permiten combinar turismo, historia y actividades educativas. Una curiosidad interesante es que, al estar rodeado por agua, el castillo es considerado uno de los pocos castillos lacustres auténticos que quedan en Europa. Este detalle lo convierte en un lugar muy fotografiado y un símbolo de Sirmione, frecuentemente utilizado como icono de la ciudad en postales, guías turísticas y material promocional del lago di Garda. Visitar el Castello Scaligero di Sirmione es recorrer la historia medieval de la región, disfrutar de vistas espectaculares del lago y sumergirse en la atmósfera de una fortaleza que combina arquitectura defensiva, belleza escénica y legado cultural, haciendo de esta visita una de las experiencias imprescindibles de todo viaje al lago di Garda. La Chiesa di Sant'Anna della Rocca en Sirmione es una pequeña iglesia histórica situada cerca del Castillo Scaligero. Destaca por su estilo sencillo y su ubicación junto a la roca que da nombre al lugar, ofreciendo un rincón tranquilo para la contemplación dentro del casco antiguo de la ciudad. El Hotel Terme di Catullo en Sirmione está ubicado junto a las famosas ruinas de la villa romana y ofrece acceso directo a sus aguas termales. Combina alojamiento confortable con spa y tratamientos terapéuticos, permitiendo a los huéspedes disfrutar de bienestar, relajación y las vistas del lago di Garda en un entorno histórico y natural único.
La Villa Cortine en Sirmione es un elegante complejo hotelero situado a orillas del lago di Garda, rodeado de jardines y con acceso directo al lago. Combina arquitectura histórica con instalaciones modernas, ofreciendo alojamiento de lujo, spa y actividades recreativas. Es un lugar muy valorado por quienes buscan relajación, tranquilidad y vistas panorámicas del lago. La Spiaggia Lido delle Bionde en Sirmione es una playa de aguas tranquilas, ideal para familias y para quienes buscan un lugar para relajarse junto al lago. Las Grotte di Catullo en Sirmione son las ruinas de una villa romana de gran tamaño construida entre los siglos I y II a.C., considerada la más grande del norte de Italia. Se cree que perteneció a la familia del poeta Gayo Valerio Catullo, y sus restos incluyen muros, mosaicos y estructuras de baños y piscinas que muestran el lujo de la época. La villa está situada en el extremo de la península, con vistas panorámicas al lago di Garda, lo que permite apreciar la magnitud del edificio y su entorno natural. Junto a las ruinas se encuentra el Museo Archeologico di Sirmione, donde se exhiben hallazgos arqueológicos recuperados de la villa y de la zona circundante. El museo permite comprender mejor la historia del lugar, la vida cotidiana de sus habitantes y la importancia cultural de la región durante la Roma antigua. Juntos, las Grotte di Catullo y el museo ofrecen una experiencia completa para quienes desean explorar la historia, la arquitectura y el patrimonio arqueológico de Sirmione. Jamaica Beach es una pequeña playa de piedras ubicada en la punta de la península de Sirmione, cerca de las Grotte di Catullo. Sus aguas son cristalinas, un poco frías pero ideales para nadar. Se recomienda llevar calzado de agua antideslizante, ya que las piedras pueden resbalar mucho, lo que podría causar accidentes. Aunque es un lugar precioso, suele estar bastante concurrida, especialmente en temporada alta, pero su entorno natural permite disfrutar del lago di Garda y de sus vistas incluso entre la multitud. La Chiesa di San Pietro in Mavino es la iglesia más antigua de Sirmione, situada en una colina rodeada de olivares. Conserva frescos entre los siglos XII y XVI y ofrece vistas panorámicas al lago. En su sagrato se encuentra la campana dei Cadutis Julia, un memorial inaugurado en 1955 en honor a los habitantes de Sirmione fallecidos en las guerras. La campana también simboliza la memoria y la historia de la comunidad local. Spiaggia del Prete es una playa de guijarros pequeña y céntrica, ideal para acercarse desde el centro histórico de Sirmione. Su acceso es cómodo, las aguas suelen ser limpias y ofrece una alternativa tranquila para un baño o relax tras visitar monumentos. Pero no es un arenal amplio, así que en temporada alta puede estar concurrida y conviene ir temprano, además de llevar calzado adecuado para entrar al agua con comodidad. El Pozo di Sirmione, también conocido como el Pozo de Santa Ana, es un antiguo pozo ubicado en el centro histórico de Sirmione. Se trata de una estructura histórica que refleja la vida cotidiana de la ciudad en siglos pasados, cuando era esencial disponer de agua potable para los habitantes. Hoy es un punto de interés arquitectónico y cultural, y forma parte del recorrido por las calles del casco antiguo. Las Muras Caligere son las murallas construidas por la familia Scaligeri entre los siglos XIII y XIV para proteger la península de Sirmione. Mientras regresamos en barco desde Sirmione hacia Desenzano del Garda, este es un buen momento para hacer un repaso de lo que ofrece este destino. Sirmione suele considerarse una de las localidades más destacadas del lago di Garda. Su combinación de historia, paisajes, arquitectura medieval y restos romanos genera una experiencia muy completa. El casco antiguo, el Castello Scaligero, las aguas termales y la zona arqueológica de las Grotte di Catullo convierten la península en un lugar único y lleno de interés. Muchos visitantes coinciden en que Sirmione merece la visita por su ambiente histórico, sus vistas abiertas al lago y la posibilidad de recorrer lugares con siglos de legado. También valoran la variedad, desde paseos tranquilos hasta playas, ruinas romanas y recorridos por murallas medievales. Aún así, en temporada alta hay un aspecto que aparece en prácticamente todas las opiniones: la enorme afluencia de gente. Sus calles estrechas, el puente de entrada al casco histórico y los puntos emblemáticos suelen llenarse rápidamente. Esto puede hacer que la experiencia resulte más lenta y menos cómoda,
especialmente a media mañana o a primera hora de la tarde. Por eso, uno de los mejores consejos es visitar temprano o a última hora del día, cuando el flujo de turistas disminuye. También es recomendable llegar en barco, como nosotros, para evitar problemas de estacionamiento y los accesos limitados con vehículo. En el caso de quienes deciden ir en coche, conviene revisar con antelación dónde aparcar y tener en cuenta que los parkings disponibles se llenan rápido. Otro consejo práctico es llevar calzado cómodo. Sirmione tiene calles de piedra, tramos irregulares y zonas arqueológicas que requieren caminar. También es buena idea revisar los horarios de los ferries, ya que el lago ofrece conexiones rápidas entre pueblos y puede ahorrar tiempo. En cuanto a las opiniones generales de los visitantes, destacan positivamente la belleza del lugar, la calidad del agua, la riqueza histórica y lo fotogénica que es toda la península. Los aspectos menos valorados suelen ser la masificación y la sensación de que algunas áreas están demasiado orientadas al turismo. Sirmione es un destino que puede dejar una impresión muy positiva si se planifica bien la visita. Se evitan las horas de mayor tráfico de gente y se aprovecha la oportunidad de explorar tanto su historia como sus espacios naturales. El viaje en barco de regreso, con las vistas del lago y de la península alejándose poco a poco, es una buena manera de cerrar la experiencia y reflexionar sobre todo lo que este lugar ofrece. Dejamos atrás Desenzano del Garda y comenzamos nuestro recorrido alrededor del lago di Garda al completo. A partir de aquí iniciaremos un viaje que nos llevará por algunos de los pueblos más representativos de todo el lago. Peschiera del Garda es una de las localidades más singulares del lago gracias a su gran fortaleza histórica. Su casco antiguo está rodeado por murallas venecianas en forma de estrella, parte de un sistema defensivo construido entre los siglos XVI y XVII. Estas fortificaciones, junto con sus bastiones y canales, fueron reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por su valor militar y arquitectónico. La ciudad se encuentra en un punto estratégico, justo donde el lago di Garda desemboca en el río Mincio. Esta posición hizo que, a lo largo de los siglos, Peschiera fuera un enclave clave para el comercio, el control del territorio y la defensa. Hoy, sus murallas, puentes y el puerto histórico se pueden recorrer fácilmente a pie o incluso en paseos en barco que muestran la fortaleza desde el agua. Peschiera destaca por su mezcla de historia militar, ambiente lacustre y movimiento constante, ya que es uno de los centros mejor comunicados del lago. Es un lugar ideal para quienes disfrutan de ciudades amuralladas, arquitectura histórica y rutas panorámicas junto al agua. Pacengo es una pequeña fracción de la Cise conocida por su ambiente tranquilo, su puerto histórico y sus playas amplias, perfectas para quienes buscan relajarse lejos de las zonas más concurridas del lago. Su ubicación también es estratégica, ya que se encuentra muy cerca de parques como Gardaland y Caneva, lo que la convierte en una base cómoda para combinar ocio y descanso junto al agua. La Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista di Pacengo es uno de sus puntos más destacados. Este templo neoclásico del siglo XVIII se reconoce por su fachada elegante y su interior luminoso, donde se conservan obras de arte sacro y elementos decorativos que reflejan la importancia histórica de la parroquia en la vida local. Es un lugar tranquilo que aporta carácter y una dimensión cultural al pequeño pueblo. La Cise es uno de los pueblos más visitados del lago di Garda, conocido por su casco histórico amurallado y su encanto medieval. Sus calles estrechas y empedradas, llenas de tiendas, cafés y restaurantes, invitan a pasear tranquilamente y descubrir rincones con historia en cada esquina. Las murallas de la Cise, construidas por la familia Scaligeri en el siglo XIV, rodean gran parte del casco histórico y ofrecen un recorrido accesible para quienes quieren admirar el pueblo, desde una perspectiva elevada. La plaza principal, Piazza Vittorio Emanuele II, es un punto de encuentro que combina actividad turística con la vida local, donde se celebran mercados y eventos culturales durante todo el año. La Pieve Romanica di San Nicolo es una iglesia histórica ubicada cerca del centro de la Cise. Construida en estilo románico, conserva elementos arquitectónicos originales como su fachada sencilla, arcos de medio punto y parte de su estructura interior medieval.
Entre los edificios más emblemáticos de la CISE destaca la Dogana Veneta, que recuerda el pasado comercial del puerto y la importancia estratégica de la CISE en la orilla oriental del lago. El puerto antiguo es uno de los lugares más fotografiados del lago, con embarcaciones coloridas y vistas panorámicas que reflejan la vida lacustre tradicional. La CISE también es un destino ideal para quienes buscan combinar historia y naturaleza. Sus playas y paseos a orillas del lago permiten disfrutar de momentos de relax, mientras que los pequeños parques y jardines ofrecen espacios tranquilos para descansar. Su ubicación facilita el acceso a otras localidades cercanas y a atracciones como Parco Natura Viva o Gardalán, lo que convierte al pueblo en una base perfecta para familias y viajeros que quieren explorar toda la zona del Garda Oriental. En conjunto, la CISE es un lugar que mezcla historia, ocio y paisaje de manera armoniosa, siendo un ejemplo representativo de la riqueza cultural y natural del lago. Llegamos a Bardolino, un pintoresco pueblo en la orilla este del lago di Garda, famoso por sus viñedos y producción de vino de la denominación Bardolino DOP. Su casco histórico conserva calles estrechas con tiendas y cafés, y su paseo junto al lago ofrece vistas panorámicas del agua y de las colinas circundantes. Destaca por su ambiente relajado, su puerto pequeño y animado, y la combinación de gastronomía, vino y paisaje que lo convierte en un destino apreciado tanto por turistas como por amantes del vino y la cultura local. Estamos en Garda, un pintoresco pueblo situado en la orilla este del lago que lleva su mismo nombre. El lago di Garda recibe su nombre de esta localidad, cuyo nombre proviene de antiguos términos como barda o guarda, que significaban vigía o torre de observación, debido a su posición estratégica. Con el tiempo, el nombre de Garda se aplicó a todo el lago, el más grande de Italia, convirtiendo al pueblo en la localidad que da identidad histórica y geográfica a toda la región. Ahora nos encontramos en Torri del Benaco, un pintoresco pueblo en la orilla este del lago di Garda. Destaca por su castillo medieval, el Castello Scaligero, que se conserva casi intacto y alberga un pequeño museo histórico. Sus calles estrechas y coloridas, junto al puerto antiguo, crean un ambiente tradicional y tranquilo. Torri del Benaco combina historia, arquitectura defensiva y un paseo lacustre que permite disfrutar de vistas al lago y a las colinas circundantes, siendo un ejemplo representativo de los pueblos históricos del Garda Oriental. Estamos en Paí, una pequeña aldea de Torri del Benaco, en la orilla este del lago di Garda. Se divide en Paí di Sotto, junto al lago, y Paí di Sopra, en las laderas del Monte Baldo. Destaca por su puerto tranquilo, vistas panorámicas, restos de fortificaciones medievales y la iglesia de San Marco con frescos antiguos. Paí combina historia, naturaleza y lago, ofreciendo un rincón auténtico y poco masificado del Garda. Castelletto di Brenzone es una pequeña fracción del municipio de Brenzone sul Garda, situada en la orilla este del lago. En Brenzone sul Garda, el Passeggiata lungo lago es un paseo junto al lago que permite disfrutar de vistas panorámicas del agua y las colinas circundantes. Es un lugar ideal para caminar, relajarse y contemplar los pequeños puertos y embarcaciones tradicionales. Este recorrido refleja la armonía entre naturaleza y vida lacustre, ofreciendo a los visitantes un espacio tranquilo para disfrutar del paisaje auténtico del Garda Oriental. El Vecchio Campanile, ubicado en Castelletto di Brenzone, es un antiguo campanario que forma parte del patrimonio histórico del pueblo. En la plaza de Castelletto, se encuentra el monumento a i caduti, dedicado a los habitantes del pueblo que perdieron la vida en las guerras del siglo XX.
En Castelletto di Brenzone se encuentra la congregación de las Piccole Suore della Sacra Famiglia, una comunidad religiosa dedicada a la enseñanza y al servicio social. Estamos en Assenza, una pequeña localidad en la orilla este del lago di Garda, perteneciente al municipio de Brenzone sul Garda. Destaca por su puerto tranquilo, ideal para embarcaciones pequeñas y actividades náuticas como vela, windsurf y buceo. Assenza ofrece vistas al lago y a la isla Trimelone, así como un ambiente auténtico y poco masificado. Rodeada de olivos y vegetación mediterránea, es un lugar perfecto para quienes buscan naturaleza, calma y experiencias lacustres alejadas del turismo masivo. La isla Trimelone es la única isla del lago di Garda, situada frente a la localidad de Assenza, en la orilla este. De pequeño tamaño y deshabitada, se caracteriza por su naturaleza salvaje, con vegetación típica mediterránea y aguas cristalinas que la rodean. Es un lugar ideal para excursiones en barco, kayak o natación, y representa un atractivo singular del lago por su aislamiento y belleza natural, ofreciendo vistas panorámicas y un espacio tranquilo para quienes buscan un contacto directo con la naturaleza. Navene es una pequeña localidad en la orilla este del lago di Garda, parte del municipio de Brenzone sul Garda. Destaca por su puerto deportivo y sus aguas limpias, ideales para vela y otros deportes acuáticos. Nago Torbole es un municipio situado en la orilla norte del lago di Garda, famoso por su actividad deportiva y paisajes alpinos. Torbole, en particular, es conocido como uno de los destinos más importantes de Europa para windsurf y vela, gracias a los fuertes vientos del lago. Nago, en la parte más alta, ofrece miradores panorámicos, rutas de senderismo y un entorno más tranquilo y montañoso. Juntos combinan deporte, naturaleza y vistas espectaculares, siendo un lugar ideal para quienes buscan aventura y paisajes en la zona norte del Garda. Desde Nago, subir al Belvedere ofrece unas vistas espectaculares del lago di Garda y sus alrededores, incluyendo Torbole y las colinas cercanas. Es un punto panorámico muy apreciado por senderistas y amantes de la fotografía, donde se puede contemplar cómo el lago se extiende entre montañas y pueblos históricos. La subida combina naturaleza y paisaje, permitiendo disfrutar de un entorno tranquilo y panorámico en la zona norte del Garda. Ahora llegamos arriba del Garda, en la punta norte del lago, y de inmediato se nota por qué es un destino tan popular. La ciudad combina paisaje, aventura y naturaleza como pocos lugares del Garda. Desde aquí se puede disfrutar de actividades para todos los gustos. Los vientos constantes hacen de arriba un paraíso para el windsurf y la vela, mientras que las montañas cercanas ofrecen rutas de senderismo, ciclismo y escalada con vistas espectaculares del lago. Y para quienes aprecian la historia y la cultura, no podemos olvidar la Chiesa di Santa Maria in Violata, una joya renacentista que muchos viajeros comentan como una visita imprescindible. Conserva detalles artísticos muy cuidados y refleja la importancia religiosa de la ciudad a lo largo de los siglos. Los visitantes destacan su tranquilidad, belleza y autenticidad, y dicen que es un cierre perfecto para recorrer Riva, combinar naturaleza, deporte y un toque de historia en un solo lugar. Ahora dejamos atrás Riva del Garda y comenzamos a descender por la orilla opuesta del lago, la vertiente occidental. Esta ruta ofrece un paisaje diferente, mientras la orilla este está más salpicada de pueblos históricos y tranquilos, la occidental combina acantilados, bosques y pequeños puertos con vistas espectaculares del agua. A lo largo del camino encontraremos localidades con carácter más montañoso, miradores naturales y playas escondidas que permiten disfrutar del lago desde otra perspectiva. Es la oportunidad perfecta para contemplar la diversidad del Garda, apreciar cómo cambian los colores del agua y las montañas según la luz del día, y descubrir rincones menos concurridos, ideales para quienes buscan tranquilidad y paisajes auténticos. Limone sul Garda, un pintoresco pueblo de la orilla oeste del lago, famoso por sus limoneros en terrazas que dan nombre al lugar. Destaca por su casco histórico con casas tradicionales y callejuelas estrechas, su pequeño puerto y las vistas panorámicas del lago y las montañas. Estamos en Toscolano Maderno, un encantador municipio en la orilla oeste del lago di Garda,
que combina historia, naturaleza y lago. El pueblo es famoso por su tradición en la fabricación de papel, que se conserva en el Museo de Yakarta y en la Valle de Yekartiere, donde se pueden recorrer antiguos molinos y canales en un entorno natural que refleja la arqueología industrial del lugar. Hoy nos centramos en la Spiaggia Toscolano, una playa ideal para relajarse y disfrutar del agua cristalina del lago. Es perfecta para pasear, tomar el sol o darse un baño, y ofrece un entorno tranquilo, menos concurrido que otros destinos del Garda. Desde aquí se pueden contemplar vistas panorámicas de las colinas y del propio pueblo, mientras se respira el ambiente auténtico de la orilla oeste. Toscolano Maderno también es un lugar ideal para quienes buscan senderismo, actividades acuáticas y patrimonio histórico. Además de la playa, el paseo junto al lago permite disfrutar de restaurantes y bares frente al agua, y acercarse al museo o al valle para conocer la historia de la industria papelera que marcó la economía local durante siglos. En conjunto, Toscolano Maderno ofrece una experiencia completa, relax en la playa, naturaleza, cultura y paisaje, combinando tradición, tranquilidad y la belleza del lago di Garda en un solo lugar. Estamos en Moñiga del Garda, un pintoresco pueblo en la orilla suroeste del lago di Garda, famoso por su vino Lugana y su castillo medieval, el Castello di Moñiga, que domina el centro histórico. El pueblo combina historia, gastronomía y paisaje, con calles tranquilas, plazas acogedoras y un puerto lacustre que invita a paseos junto al agua. Moñiga es ideal para quienes buscan relax, cultura y enoturismo. Se pueden visitar bodegas locales, degustar vinos típicos y disfrutar de la calma de sus playas y paseos junto al lago. Estamos en Padengel sul Garda, en la orilla suroeste del lago, el broche perfecto para nuestra vuelta completa al Garda. Este municipio combina historia, paisaje y tranquilidad de forma equilibrada. Destaca el Castello di Padengel, considerado el castillo más antiguo de la zona valtenesí, que domina el pueblo desde la colina con sus murallas y torres restauradas, transmitiendo siglos de historia. Padengel ofrece buenas playas y zonas lacustres, ideales para relajarse, bañarse o pasear junto al agua, sobre todo si se busca un lugar menos concurrido que otros puntos del lago. También es posible explorar el centro histórico, sus plazas y callejuelas, o visitar bodegas locales para conocer la tradición vitivinícola y degustar los vinos de la zona. En definitiva, Padengel combina historia, lago, paisaje, descanso y autenticidad, siendo un cierre ideal tras recorrer el lago de norte a sur. Haciendo balance de todo lo vivido, el lago di Garda nos ha mostrado una enorme variedad: pueblos medievales, castillos, ruinas romanas, playas de aguas cristalinas, colinas con viñedos, naturaleza, montaña, pueblos tranquilos y otros con ambiente más vibrante. Este recorrido demuestra que Garda no es un único tipo de viaje, se puede buscar historia, cultura, naturaleza, deporte, relax o gastronomía, o combinarlos todos. Cada rincón tiene su identidad propia, desde pueblos con patrimonio hasta pequeños refugios de calma y paisajes únicos. Uno de los valores clave del lago es su diversidad. En pocas decenas de kilómetros cambian los paisajes, el carácter de los pueblos, el tipo de costa y la cercanía de la montaña, lo que lo hace perfecto tanto para viajeros aventureros como para quienes quieren desconectar. Consejos para futuros viajeros: planifica el viaje con flexibilidad usando coche, barco o bicicleta según el tramo, visita fuera de los meses más intensos para evitar aglomeraciones. Lleva calzado adecuado si visitas zonas de costa rocosa o caminos de montaña. Combina actividades de historia, relax, naturaleza, pueblos y lago, y no olvides explorar los pequeños pueblos menos conocidos, que guardan la esencia auténtica del Garda. Así cerramos este viaje alrededor del lago di Garda, una ruta intensa, variada y llena de contrastes. Espero que este recorrido os haya inspirado a descubrir los rincones menos evidentes del lago y disfrutar de su riqueza natural e histórica. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en la próxima escapada.